Bueno, hola, ¿cómo les va? Muy buenas Hola. tardes. Vamos a empezar. Allá están llegando mensajes, está complicado el centro, pero por honor a los que han llegado en punto vamos a ir empezando. Bueno, como todas las charlas, realmente es un honor estar acá y celebro de que el sector público junto con la academia se hayan juntado para prestar servicios a las pymes. Y en este caso celebro más todavía porque tenemos con nosotros un empresario familiar, Daniel Caón, del grupo empresario familiar Caón, que se ha acercado para compartir su experiencia. Él se vino desde Villa María exclusivamente para estar acá con nosotros, así que es muy válido. Así que un aplauso para Daniel. Después vamos a ver si se lo gana al final, pero por haber venido ya tiene el aplauso. Claro, ya empezamos con aplausos antes de tiempo. Hay que ver si valen. Bueno, muy buenas tardes. Daniel, si querés presentarte, vamos a ir charlando y presentando a medida que avancemos. Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco que se hayan arrimado a escuchar sobre esta temática. Siempre acepto las invitaciones de Claudio porque entiendo que es un tema de alta sensibilidad social, porque las empresas familiares son de alto valor social y vale la pena sensibilizar sobre la temática y las pocas cosas que nos hayan salido bien, tratar de compartirlas para ver si a alguien más le sirven. Así que desde ya muchas gracias a ustedes por la atención. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, espero que como hemos venido en las otras cátedras, veo muchas caras de las anteriores, que sea dinámico y más que aprovechemos a alguien que ha estado en el terreno batallando con su propia empresa familiar, con todo lo que eso involucra. Vamos a ver, la charla de hoy es empleados familiares, fortaleza o debilidad. Y después vamos a ir a preguntas más fuertes todavía. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos para hoy? Es repasar los principales conceptos de las primeras cátedras, esto lo vamos a pasar rápidamente. ¿Qué define a una empresa familiar? ¿Por qué es importante la temática esta de las empresas familiares? ¿Cuáles son las particularidades de este tipo de empresas? Y vamos a linkear todos estos conceptos con un caso testigo, ¿sí? Con el grupo Caón. Compartir herramientas para aplicar en la empresa familiar, fundamentalmente en esta tercera cátedra lo que nos proponemos es, ya que ustedes se lleven herramientas, decir, ok, tenemos esta problemática y ahora ¿cómo hacemos para aplicarla en nuestras empresas familiares y eventualmente mejorar, que es lo que vamos a estar compartiendo? Y vamos a responder a dos preguntas. Los empleados familiares, fortaleza o debilidad, como decía al inicio. Miren, qué preguntita esta. ¿La familia enemiga de la empresa o la empresa enemiga de la familia? Que muchas veces surge esta dicotomía. Bueno, ya lo tenemos acá, Daniel. Sí, se lo aclaró, ¿no? Si la puede responder. Y por supuesto siempre buscamos con esto es que lleven a la reflexión, siempre decimos que es muy importante que las empresas familiares tomen conciencia de la importancia que tiene abordar con tiempo esta temática y fundamentalmente primero estar sensibilizado y después, una vez que nos damos cuenta de esa importancia, pasar a la acción. Y por supuesto nos queda una última cátedra abierta y la idea es que vengan a la última que nos está quedando el próximo miércoles. Bien, esta es la familia Caón. Daniel, si querés presentar rápidamente quiénes están en esta fotografía. Bueno, ¿tenés ahí señalador o no? Sí. ¿Cuál? El del botón rojo. Rojo. Bueno, nuestra empresa fue fundada por 3 hermanos, Atilio, Miguel y Olga. De allá se ve el señalador, sí. Voy a usar esta pantalla de referencia. Luego, mi abuela, que es la madre de ellos 3, y un consorcio ya de 8 primos. Algunos muy involucrados en la actividad y otros terminando sus estudios y con dedicación parcial en la actividad. La particularidad que tiene es que ya en segunda generación nosotros somos un consorcio de primos y eso nos ha obligado a abordar esta problemática en una edad temprana, para lo que naturalmente es un problema de multiplicación de los dueños de una empresa. Perfecto, como verán, son un montón. Y hay que aclarar que están trabajando todos ahí, menos Agus. Pero Agus, vos están acá también, parte de las... Y se escondieron. Pero le vamos a hacer decir algunas palabras, por supuesto. Agus, vos estás trabajando, estás haciendo alguna actividad dentro de la empresa familiar. Yo sí, estoy estudiando psicología y me voy a orientar a lo que es psicología organizacional para estar adentro de la empresa.
y formo parte del Consejo de Familia, no trabajando, digamos, en lo laboral, pero bueno, sigo ayudando a la empresa, por otro lado. Muchísimas gracias. Y Aldana, que también trabaja en la empresa familiar. ¿Qué estás haciendo, Aldana? Perdón que les haga esto, me van a odiar, pero bueno. Hola, sí, yo estudié veterinaria, arranqué a trabajar en la empresa el año pasado, así que hago parte de lo que es administrativo dentro de la empresa y parte en el campo. Bien, perfecto. Como ven, es una flor de empresa familiar. Hay 3 ramas familiares y cada una de ellas ya tienen miembros trabajando dentro de la empresa familiar. Bien, vamos a ver, ¿qué es una empresa familiar? Me gusta repetir esta definición porque para desmistificar que no solamente una empresa familiar es aquella que es chiquitita, sino que es aquella depende cómo está compuesta, quiénes son los propietarios y quiénes tienen el control. Y acá hay una fundamental que es continuar con el proyecto económico a través de las generaciones. Y miren quiénes están ahí. ¿Quiénes son, Dani, estos personajes que aparecen acá? Bueno, ahí está mi hijo y mi sobrino. Ya sería hijos de los primos. Bueno, al igual que nosotros, estamos tratando de que crezcan dentro de la empresa y que esa simbiosis se dé casi naturalmente, ¿no? Luego ellos decidirán. Pero bueno, es la forma, y me imagino que acá hay empresarios familiares que se verán identificados con la foto. Esa es una de las, acá a la izquierda donde están con anteojos, es una de las oficinas. Y bueno, ahí está mi hijo con una gorrita ya de John Deere, metiéndole la camiseta. Bien. ¿Y qué significa? Fíjense, porque hay muchos consultores acá, hay consultores y empresarios. Y lo que tenemos que tener muy en claro los consultores es que miren lo que hay detrás de una empresa familiar, digamos. No es solamente número, producción, vienen los hijos y a su vez los nietos y los bisnietos, y la idea es continuar a través del tiempo. Entonces, no me quiero detener en esto, pero sabemos que las empresas familiares son muy importantes dentro de las economías. Y la cuestión es esto, que es una gran responsabilidad en términos sociales por la cantidad del trabajo que generan. Y Daniel, contame como papá, ¿qué responsabilidad, cuál es tu visión cuando no tenías tu hijo de la continuación del legado, y cuál es ahora la visión que tenés habiendo nacido Brunito y tu segundo hijo? Bueno, siempre cuando se habla de la empresa familiar hay un tema de valor intergeneracional, es decir, uno tiene esa, y sobre todo los fundadores, ¿no? Esa visión de dejarle algo a quienes vienen. A la segunda generación por ahí nos cuesta más verlo, pero cuando uno se transforma en padre, empieza a percibir en alguien esa proyección y adquiere mucho más importancia en las decisiones esta cuestión del concepto de generar valor para la generación que viene. Y no tiene que ver solo con una cuestión económica, sino que, como Claudio recién dijo, tiene más que ver con una cuestión social de qué representa la empresa para la comunidad en la que está inserta. Y ahí parece mentira, pero se decide de una manera distinta. Daniel me preguntaba cuántos empresarios había. ¿Cuántos son empresarios de empresas familiares aquí? Levante la mano. Bien, ¿y cuántos son consultores de empresas? Bien, perfecto. Bueno, así que vamos dirigiéndole. El que tiene una empresa familiar sabe de lo que estamos hablando, pero para un consultor es wow, estamos pensando, y ellos están pensando en cómo trascender ese legado que viene desde la pepa para adelante, digamos, y la continuidad. Bien, entonces la dinámica en la empresa familiar tenemos que tener en cuenta esto de los 3 círculos, que donde toquemos alguno de ellos va a impactar. Si tocamos algo en la propiedad, va a impactar en la familia, en la empresa y viceversa. Y acá me interesa que veamos con Daniel, la empresa familiar es un sistema. Dani, contanos alguna situación que se haya tocado algo en la empresa y que impactó en la familia o viceversa, digamos. Y bueno, para los empresarios esto debe ser muy común, para el resto quizás no, pero sí tienen que entenderlo como consultor, o cuando hay discusiones que empiezan un lunes a la mañana y terminan el domingo al mediodía en el asado. De alguien, a mí me toca desempeñar el rol de gerente general dentro de la organización. Y muchas veces tengo discusiones fuertes con miembros familiares. Y digo con miembros familiares porque con los terceros no son discusiones.
En cambio, con un familiar se mezclan los roles y este sistema que dice Claudio, familia, empresa, se mezcla y está la interdependencia uno con otro. Entonces, desde ese lunes a la mañana que se hizo la observación al domingo que está el asado, la observación a un hermano, a un primo, pasa por distintos estadios hasta terminando café con mi viejo y así, che, loco, aflojale, para. Entonces ahí se mezclaron los dos sistemas, el de la familia. Entonces, los empresarios lo van a entender, nuestros asesores tienen que comprender esto. Porque muchas veces he escuchado asesores hablar de la falta de decisión del empresario familiar. Es muy simple decidir cuando no tiene consecuencias en la familia y es muy complejo tomar una decisión con una cabeza de empresario cuando el costo emocional de eso se paga el domingo al mediodía. Bien, la mejor solución racional no existe y se debe atender a las expectativas culturales. Esto también es clave, porque muchas veces está la herramienta del protocolo familiar o herramientas que podemos utilizar y decir, mirá, la utilizó la empresa esta que es exitosa y probablemente nosotros la tomamos y va a funcionar. Pero, por ejemplo, en el caso de la familia, cada una de las cuestiones que se definen en el protocolo es si un miembro familiar, antes de entrar a la empresa familiar, tiene que tener experiencia en otro lado o no. La familia Cagón, ¿qué dispuso en eso en su momento? Y no sé cuál será la visión ahora, pero en su momento, ¿qué se dispuso? Que no. ¿Que no qué? No era condición necesaria. Es más, por los fundadores en algún momento podía hasta ser visto como una traición que algún miembro familiar estuviera pensando en trabajar en otro lugar. Bien. Y hoy por hoy, ¿cuál es la visión como gerente general? Que eso fue unos años atrás cuando dispusieron el protocolo y ahora ¿qué te pasa por...? Como gerente general te estoy hablando. Me asustan las cámaras. ¿Después va a ver mi familia esto o no? La respuesta está abierta. Depende de las circunstancias. Hoy no tengo una posición clara porque tiene sus pros y sus contras. En su momento, cuando decidimos que esto fuera así, entendíamos que la posibilidad de que un familiar rápidamente se insertara en la cultura de la empresa era una ventaja competitiva. Y que si bien trabajar fuera de la organización lo podía dotar de conocimientos de otras organizaciones, luego se le haría muy larga la curva de aprendizaje cultural o de valores. Creo que las empresas van cambiando de estadio y hay momentos en los cuales ese calce cultural es más importante que otros, con lo cual vale la pena ir revisándola de acuerdo a la etapa en la que está la empresa. Yo no hice esta salvedad antes de empezar a hablar, pero quiero hacerla ahora y digo, esto solamente habla de un caso del universo inmenso que hay de empresas familiares, con lo cual hay que tomarlo con la relatividad que corresponde, ¿no? No quiere decir que lo que a nosotros nos haya funcionado pueda funcionar en otra empresa. Bien, entonces fíjense que depende también, ellos firman el protocolo por allá en el año 2011 y ahora se está revisando porque la empresa cambió notablemente, igual las necesidades de la empresa y también culturalmente, ¿sí? Entonces, en eso, en su momento, uno como consultor puede decir, mirá, tienen que tener experiencia en lo más positivo, pero la cultura de la empresa tenía otra idea. Y después hay herramientas que sirven eventualmente para ver si ese miembro familiar está rindiendo resultados. Entonces, ahí donde tenemos que ver cómo las cuestiones culturales que tiene la empresa familiar muy arraigada, hacemos para mecharlas con las herramientas que podemos leer en cualquier libro de management, digamos. Pero ahí es el arte, lo desafiante y lo hermoso de las empresas familiares. Los conflictos siempre existen e intereses contrapuestos entre la familia y la empresa. A ver, que un miembro familiar se quiera ir de vacaciones 20 días y está justo en una feria y bueno, pero es el hijo, déjalo ir y siempre va a estar eso. O sea, no sé si querés hacer alguna, no quiero meter, pero... Me asustan las cámaras, Claudia. Bien, vamos entonces. No, creo que vuelve al tema anterior de la interdependencia de los dos sistemas, ¿no? Y dónde está el límite de uno u otro. En nuestro caso en particular, ya van a ver las actividades a las que nos dedicamos, pero hay momentos que son pico. Y alguien sacó un pasaje para irse 15 días en ese momento, en una función clave. Y yo desde mi lugar, digamos, es como que vetaba la posibilidad de que se fuera.
y digamos, el sistema familia, para no personalizarlo en nadie, me llama y me dice, che, loco, pero está laburando un montón, fíjate que se va a retar de la casa, que... Digo, las dos cosas son acertadas. El problema es cómo encontramos un equilibrio y cómo generamos las reglas para que eso no se personifique en mi decisión, sino que tenga que ver con una política empresarial. Bien, ya vamos a ver el caso, la complejidad cambia cuando son 40 personas las que están trabajando y a lo mejor 2 unidades de negocio, cuando tenés 150 empleados y son 5 o 6 unidades de negocio y hay más gente que depende y eso también cambia. Pero hay que ver la cultura de la empresa, cómo se amolda a esos cambios que están pasando con la estructura. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, esto es clave, se deben tener muy en cuenta las tradiciones, ideas y expectativas de los familiares. Esto es fundamental, digamos, y por eso yo celebro que se junten los empresarios y digan, a ver qué te funcionó a vos, a ver qué te funcionó a vos, para en función de eso que cada uno adopte y pueda tener cuál es la mejor metodología para cada uno, por lo que, de nuevo, lo que funcionó en A puede ser un desastre para B. ¿Tá? Bien, entonces la gestión de las empresas familiares, vamos a lo que son las trampas de lo que lleva a las empresas familiares a que no subsista en el tiempo y nos vamos a trasladar allá en el año 2011 con la familia Caón. Entonces la confusión entre el hecho de ser propietario y el tener capacidad de dirigir. Daniel, decime cuáles eran los nombres del gerente general, gerente ejecutivo logístico, administrativo y comercial. Vamos. Los nombres eran anecdóticos. Vos decías Caón y venían todos los gerentes. Bien. Entonces, claramente ahí había una confusión era Caón y ya había de gerente, digamos, ¿sí? Luego, la confusión de los lazos afectivos con los contractuales y operativos. Perdón, de hecho hay una anécdota que, nosotros estamos relacionados, ya lo van a ver, pero estamos relacionados a YPF. Y cuando me tocaba ir a presentarme, ¿cuál es tu rol? Yo decía que trabajaba de hijo del dueño. Digo, a ese nivel se llega y creo que es tal que muchos de ustedes seguramente, cuando dijeron, Grupo Caón, gerente general, Caón, automáticamente, el tipo es gerente general por portación de apellido. ¿Sí? Y claramente la decisión inicial de mi familia de colocarme ahí tiene que ver con eso. El tema es la posibilidad posterior de validarlo o no. Generar las condiciones para que eso esté validado de alguna forma y más adelante lo vamos a ver. Vean esto, la confusión de los lazos afectivos, contractuales y operativos. Miren esta foto, bueno, ahí dice gerente general, hermano, primo, amigo. Ese es el gerente general y lo están sosteniendo los diferentes gerentes de la empresa, digamos. Esa foto tendrá 8 años más o menos. Me negué a que lo usara, ¿no? Está fuera de mi permiso. Digo, ¿esta gente va a escuchar algo o va a reírse de mí? Las dos cosas, dije. Bien, entonces imagínense, como gerente general, hay veces que tiene que bajar línea a un primo, a un hermano, y que estuviste en la oficina a lo mejor 1 hora atrás haciendo esto. Ese es un gran desafío y algo que la empresa, los familiares tienen que aprender a manejar. La otra cuestión, y todo esto lo vamos a ver después cómo se aplicó en la familia en la familia Caón, el retrasar innecesariamente la sucesión. ¿Cuántos años tenían Cacho, Miguel y Olga cuando empiezan el proceso de protocolo y empiezan a pensar en la sucesión? Y hace aproximadamente 10 años, Cacho, que sería mi padre, el fundador, uno de los fundadores, el más grande de los 3 hermanos, tenía 53 años. Miguel 49 y Olga 44, si no me equivoco. Uy, se va a enojar que dije la edad. 44, es decir, muy jóvenes en términos de edad como gerente o a nivel empresarial, ¿no? Que, digo yo, esto me parece que siempre lo reconozco a ellos personalmente y cada vez que puedo de la inteligencia, pero sobre todo de la generosidad de ellos, de darnos espacio a la generación que viene, pero espacio real, no ese espacio ficticio, ¿no? Porque en esto suele darse muchas veces que alguien ocupa un puesto en términos formales y en términos decisionales no tiene nada que ver. En nuestro caso han sido muy generosos en generar los espacios y darnos los tiempos para aprender a decidir. Bien.
Y también hay algo que me parece muy importante y se destaca de Cacho, Miguel y Olga, que ellos fueron visionarios en el sentido de decir, mirá, le pasamos la pelota, pero por el otro lado también una segunda generación que la tomó. Y ahí es donde también digo que si uno va o viene a esta charla y alguien te dice, mirá, vos deberías delegar temprano, sí, te lo dice él que es consultor, pero ¿qué sabe él de la empresa? Entonces para mí es muy bueno ahí donde los empresarios se junten y digan, che, ¿cómo manejaste vos? Porque vos delegás, pero después te sentás en el asiento del acompañante y ves que el auto va a una velocidad y vos que vas sentado en el asiento del acompañante te parece que va mucho más rápido, distinto a lo que vos lo manejarías, y eso trae otras complejidades. Pero de nuevo, muchas veces digo, mirá, hay empresarios que les cuesta delegar, mirá, juntate con esta familia o júntense con aquel o tal para que veas cómo lo están aplicando, ¿sí? Y eso ayuda mucho por ahí. El paso más importante en las empresas familiares es precisamente a dar el paso. Bien, el creerse inmunizado. Dani, ¿qué es eso de creerse inmunizado? ¿No nos va a pasar? ¿Cómo lo veían ustedes? Bueno, insisto en esto, al ser primos, ya en una edad temprana de la organización, nos permitió ver antes la problemática, pero supongamos que, y acá debe estar el caso, en donde el fundador es una sola persona y quien le sigue son sus hijos, y uno escucha estas estadísticas. El problema de las estadísticas es eso. Uno ve el gran número, dice, qué bárbaro, pero a mí no me va a pasar. No, porque mis chicos, buena gente, se llevan re bien, salen los fines de semana juntos, no va a haber un problema. Y ese es el principal problema de atacar esta problemática, valga la redundancia, a tiempo. Porque luego, cuando los problemas ya están lanzados, es muchísimo más complejo lograr un acuerdo. Bien, eso es fundamental y es el consejo que les doy a todos los empresarios. Y cada vez estoy más convencido y hay que tener tacto para eso, es decir, mira, vos te crees inmunizado y hay muchas veces que te querés hacer el inmunizado. Estás viendo los problemitas, pero no los querés abordar porque no querés tocar, digamos, herir determinadas susceptibilidades. El tema es que la brecha cada vez se va haciendo más grande y nunca me voy a olvidar una charla que participaba Daniel, había también varios empresarios. Dijeron, lo resolvieron, dijo una señora, porque claro, muchos parece que es un túnel y no ves la luz al final del camino y vos decís, si no hay luz, no me meto porque andás a saber en qué me voy a meter. ¿Tá? Pero nuevo, en eso hay que tener mucho cuidado porque hay vínculos y muchas cuestiones familiares de por medio. ¿Tá? Pero claramente esto hay que abordarlo y hay que hacerlo. Luego, la centralización y falta de delegación de las actividades por parte de los fundadores. Bueno, eso no hace falta que desarrollemos porque se explica por sí solo. A Daniel le pedía que él dé su perspectiva y él me mandó estas, digamos, cuáles eran las trampas para él. Vamos, Dani, contanos qué es esto. Haciendo la salvedad metodológica, esto no está en ningún libro, sino que es de autoría propia, y estoy lejos de ser un académico. Digo, síndrome del unicornio. Quienes son de cultura italiana o española van a entender de qué le hablo. Uno cree que el problema que tiene no lo tiene más nadie. Y desde que somos muy chiquitos nos educan que los problemas de la puerta de casa para adentro. Nadie se tiene que enterar del problema que yo estoy teniendo con mi hermano, con mi primo. Y eso es una barrera cultural muy fuerte. Porque primero nos hace sentir que somos un desastre. Los únicos que damos vergüenza por la problemática que tenemos. Y cuando uno siente eso, no busca ayuda, sino que tiende a cerrarse. Y trabajar esta problemática con un consultor implica abrirse, implica hablarla. Entonces uno tiene el síndrome del unicornio, cree que es único. Y cuando agarra un libro o viene una charla, muchos de ustedes deben estar pensando, che, este pibe está hablando de mi empresa, de mi familia. Tenemos problemáticas muy comunes y hay gente que la ha logrado resolver. Entonces, en la medida que uno empiece a darse cuenta que la problemática propia es la de muchos, empieza a buscar ejemplos o soluciones y empieza a creer que son aplicables a uno. ¿Seguimos?
Crearnos racionales, ya vamos a profundizar un poquito esto, no quiero ser denso, pero hay determinados contextos en los cuales somos mucho más emocionales que racionales. Entonces creemos que estamos hablando de negocios y no estamos hablando de negocios. Estamos utilizando los negocios de excusa para tocar otros temas que hablarlos directamente es complejo. Por ejemplo, lucha de poder. Zona de confort, Claudio lo dijo, muchas veces esto no se aborda tempranamente porque uno cree que tiene la problemática bajo control o que no es de una magnitud tal, y abordarla significa salir de una zona de confort. Porque aunque ustedes no lo crean, uno se va acostumbrando a tener la problemática. Es una locura la forma en que uno se interrelaciona con los otros miembros de la familia o cuál es la dinámica, pero es una locura que uno está acostumbrado. Entonces, de alguna manera, aprendió a funcionar bajo ese contexto. Atacarlo, abordarlo, implica salir de esa zona de confort. Y generalmente uno tiende a quedarse en la zona de confort. Y si no, díganme, ¿cuántos de ustedes se han quejado infinidad de veces por la misma problemática? Entonces tiene que ver con eso, es decir, está la problemática, la veo, pero ya aprendí a lidiar con esta problemática, no quiero cambiarla. Subestimar la biología, bueno, esto después Claudio va a profundizar mucho más, pero somos seres humanos y nos reproducimos. Y la empresa no tiene el mismo ciclo biológico, la empresa no se reproduce por sí sola, nosotros sí. Y escalera de inferencia, esto tiene que ver con conversaciones internas. La escalera de inferencia es, yo a usted lo conozco tanto. ¿Es casado usted? Perfectamente, va a entender entonces. Usted llega hoy a su casa, abre la puerta, le dice, hola gorda, a la señora. ¿Ah? Como ella contestó, usted ya sabe cómo viene la mano. ¿Ah? Eso es una escalera de inferencias. Uno ya tuvo una conversación, la que viene ahora. ¿Ah? Bueno, esos son problemas propios que nos alejan de la solución. Porque ya saco conclusiones anticipadamente, porque creo que ya sé lo que me va a decir el otro. Ya sé cómo va a reaccionar el otro. Bien, vamos a las leyes naturales. Ya dijo, las familias crecen más rápido que las empresas. Fíjense en esa foto que veíamos ahí. Era claro si toda la familia iba a estar laburando dentro de este proyecto y estaba complicado, digamos. Las expectativas económicas de las familias son mayores de generación. Cacho, Olga y Miguel, ¿cuántas veces se fueron de vacaciones en los últimos 50 años? No, me sobran los dedos de la mano para contarlo. ¿Cuántas veces se fueron ustedes o los más chicos de vacaciones? No me hagas, me compromete. Se van mucho más, digamos. Entonces, fíjense el grupo Caón, cómo tiene que crecer si quiere mantenerse de la misma manera. Y los chicos tienen la gran responsabilidad que si quieren mantener su posición económica actual o la que han tenido y quieren progresar, y van a tener que hacer algo por la empresa. Miren, les voy a dar un ejemplo muy anecdótico. Cuando yo era chico, me enseñan en la escuela, vemos el cabildo. Y yo me acuerdo que salí de la escuela y tenía como una sensación así de decir, che, ¿alguna vez en mi vida podré conocerlo? Es decir, era para mí un deseo poder alguna vez hacer un viaje a Buenos Aires. Ayer mi hijo, negociaba con mi hijo, cosa que siempre me va mal, 4 años. Papá, no quería comer. Che, come. Bueno, a ver, vamos a charlar, a ver. ¿Qué querés para comer? Espero que no haya ningún psicólogo porque me va a retar. Me dice, quiero que vayamos de viaje, papi. Ningún problema. El fin de semana que viene vamos a Córdoba. ¿En avión? Es decir, mi hijo de 4 años entiende que si no nos subimos a un avión, no es un viaje. Es decir, su expectativa de vacaciones cuando tenga 17, 18, si no es en otro país, no. Si tiene que salir del mismo lugar, estamos
complicados. Bien, ayer estaba en una charla en Tucumán y había unas consultoras que me decían, vos sabés que tengo un cliente que los hijos quieren hacer un montón de cambios, de procedimientos y tienen 83 camiones, el padre ya tiene 70 años creo, y les dijo que hasta que no lleguen a los 100 camiones él no va a hacer un proceso de ninguna naturaleza. Entonces ahí es donde viene la cuestión, es de donde yo siempre digo, che, hay que despertar al dormido. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta, no se quiere dar cuenta, y el tema es que le va a repercutir a los hijos, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces esto que dice Daniel lo tiene muy internalizado, y fíjense, el hijo de 4 años, ¿qué expectativa va a tener? Y se crió en un ambiente que ve las cosas mucho más fáciles que la han visto ellos, y ni hablar de cómo la vio la primera generación. ¿Sí? Entonces las familias son cada vez más dependientes económicamente de la empresa familiar. Miren esta familia, todos los cabones sin excepción, bueno, salvo Agostina que está estudiando, pero que piensa venir a trabajar en la empresa familiar, dependen de que esto vaya bien. Y luego las familias suelen poner todos los huevos en la misma canasta. Dani, el año 2011, ¿cómo estaba compuesta las unidades de negocio? Y bueno, estábamos básicamente relacionados con YPF a través de estaciones de servicio y alguna otra área de negocios que era muy incipiente, que se llama distribuidor diésel, que es para el agro. Pero este punto en particular a nosotros nos despierta una alerta, porque por ahí quienes tienen un poco más de años recuerdan, el año 2008 YPF es comprada por los españoles. Posteriormente se queda a cargo de la compañía la familia Eskenazi, empresarios locales. Y ellos empezaron un proceso muy agresivo de quedarse con los mejores lugares del país, haciendo ofertas de compra. Y ahí nosotros sentimos que el fruto de trabajo de toda una vida podía desaparecer. Entonces, ahí tomamos una decisión de que nosotros teníamos que lograr romper con este paradigma, que es el mismo paradigma que este señor le dice, desconozco, ojo, lo tomo de ejemplo nada más, donde dice, che, son 100 camiones, no un negocio nuevo, 100 camiones. Bien, entonces vemos una necesidad estratégica que agregaría de supervivencia. De supervivencia, la empresa tiene que crecer y tiene que diversificarse porque no hay otra. No hay otra si se dan todas estas situaciones, que todos dependen económicamente, van creciendo la familia y la empresa tiene que crecer sí o sí. Entonces, ahora en ese año 2011, y que son la mayoría de las empresas familiares se encuentran en este estadio. Dani, ¿cuáles son los factores comunes que vos lees? A ver, responsabilidades solapadas, es decir, más de uno a cargo del resultado por algo. Entonces, es de muchos, pero no es de nadie. Ojo, a veces yo veo que hay muchas problemáticas que se asocian a la empresa familiar, pero que son propias de las empresas, no solo de las familiares. Quizás en las familiares se exacerban y trabajarlas las minimizan, pero no desaparecen tampoco. Incumplimiento de las responsabilidades asumidas, falta de coordinación interna, discusiones por las formas y modos más que por los resultados. Este es un tema muy... El fundador quiere que uno sea igual que él. No importa el resultado, es como yo lo hago. Digo, el fundador o cualquier líder fuerte, ¿no? Tiende a creer que hay un único método detrás de algo. ¿Dónde estábamos? Discusiones por favor. Requisitos de los puestos no claros. En nuestro caso, el principal requisito era tener el apellido. Gracias a Dios lo cumplí. No aprovechamiento del talento individual. Paradójicamente, hay muchas veces en que toda esta desorganización no permite que alguien con talento se desarrolle. Porque está todo hecho para premiar a la mediocridad y no al que se desarrolla. Falta de constancia, pérdida de eficiencia por lazos familiares, bueno, esto de ser más permisivo con resultados y decisiones estratégicas postergadas por resolver cuestiones familiares.
Todavía hoy nos pasa. Hay que resolver un tema importantísimo. Nos juntamos y terminamos hablando de que llegaron tarde 2 horas o de cualquier otra cosa y no sale la decisión. 2 horas de pelea, todos desgastados, una cantidad de energía inmensa en esa discusión y nunca se abordó el tema que había que decidir. Ergo, toda la empresa paralizada esperando que se tome la decisión. Es tremendo. Lo peor, que uno está en una zona de confort que la asume. Entonces digo, yo en otra presentación que tengo, empiezo la primera filmina diciendo, che, ojo que estos problemas son asesinos silenciosos. Porque todos los días te van matando un poquito la empresa. Porque de esa discusión salimos, en nuestro caso, que somos 10, 11, yo no digo más nada. Decisiones estratégicas posteriores, parámetros poco claros para medir el desempeño de la gente. Es decir, depende del fundador o el líder que una actividad esté bien hecha o no. Si él la vio bien, bárbaro. No le gustó a él, fuiste. ¿Sí? Ojo, esto, insisto, hay empresas que no son de propiedad familiar que sucede exactamente lo mismo. Pero me parece que el grado de discrecionalidad que se tiene en una o en otra es distinto. Y remuneraciones no atadas al desempeño. No existe comparación con el mercado. La frase poco política de esto es mano de obra barata. ¿Sí? Muchas veces tenemos miembros familiares porque, y bueno, me sale el auto y la nafta. Y el asado del domingo. Eso creo que es un problema, porque si uno pagara a ese miembro familiar como hay que pagarlo en el mercado, uno empieza a darse cuenta cuánto tiene que rendir. Y después el costo de indiferencia de cambiarlo es 0. ¿Qué quiero decir con costo de indiferencia? ¿Qué me sale el empleado familiar? ¿Qué me sale el empleado profesionalizado o el tercero? Costo económico. El costo emocional lo metemos en otra ecuación después. ¿Vamos, Claudio? Vamos. Acá, bueno, ese era el diagnóstico que ellos tenían hacia el año 2011. Perdón, estoy sin el micrófono. Este era el diagnóstico que repasa un poco de las cuestiones que estaban hablando. Dani, no sé si se llega a ver. Vamos al tema de lo que son las debilidades. Falta de comunicación efectiva, falta de coordinación interna, pretensiones más allá de la prestación otorgada. Muchos de los miembros familiares te decían, los socios fundadores decían, bueno, pero los pibes quieren mucho más de lo que realmente se merecen. Y por el otro lado vos escuchabas decir, pero pará, yo laburo 12 horas por día y al lado de mis amigos trabajo mucho más y ganan más mis amigos. Entonces había una insatisfacción por ahí mutua, mucha impulsividad en las relaciones, apego a la actividad tradicional. Y en ese momento se planteaban, che, ¿no? Por apegarnos ahí a la marca, ¿no estamos viendo otras opciones estratégicas? Falta de aprovechamiento del talento familiar, falta de definición de responsabilidades, no cuidado de las herramientas de la empresa, falta de constancia, bueno, y así podríamos seguir con un gran listado de lo que era en ese momento lo que son las debilidades. Hasta ahí tenemos el diagnóstico, ya vamos a empezar a ver cómo se resuelve. Por supuesto que cuando alguien quiera hacer una pregunta nos interrumpe porque venimos bastante embalados y todavía no se ha dado la interacción, pero pueden preguntarnos cuando lo deseen. Pero nos vamos a ir metiendo ya a lo que son las herramientas. Bien, me gustaría que veamos, tengo allá, cómo es el contexto de la empresa familiar a la hora de incorporar un miembro familiar a la empresa. Bien, el tema, ¿esto pasaría en una empresa no familiar?
claramente no. Uy, se nos puso en negro la pantalla. Claramente no lo haríamos. ¿Cuáles son los criterios de selección de este seleccionador? ¿Tuvo en cuenta algún criterio? Estaba contratado de entrada, ni antes yo creo que hasta cuando había nacido ya sabía que iba a entrar, digamos, ¿sí? ¿Qué implicancia puede tener este método de selección para la empresa propiamente dicho? Ahora pensemos en la empresa. Ahora sí, a alguien del público, ¿qué les parece? ¿Qué impacto puede tener en el sector empresa, digamos? Vamos, hay varios que estuvieron otra vez y se animaron. Falta Graciela que tiró, falta la señora, el señor que... Es una acomodada. Sí. Hola, buenas tardes. Desde mi punto de vista, lo que pasa que justamente esto de las empresas familiares, incorporar a nuestros jóvenes, hijos, sobrinos, sobre todo los hijos, es la perspectiva que nosotros tenemos de que en algún momento empiecen a funcionar, pero primero los tenemos que formar. Ese es el tema. Entonces, en la formación de nuestros hijos, como en ese caso, y bueno, vamos a tener una ondulación muy grande en la empresa porque nosotros los más experimentados vamos a tener que suplir eso, entonces como que es más carga para nosotros hasta que ellos aprendan, creo, o por lo menos lo que me pasa a mí. Vamos. Y para mí es un acomodado el pibe. Bien. Digamos, vos podés analizar, digamos, que no reúne ningún requisito, que el padre, digamos, o lo que fuese, digamos, le está pidiendo al pibe. Y, digamos, vos ponete a pensar si la empresa es una empresa que todo el tiempo está creciendo exponencialmente, ante un error que manifieste el pibe, ¿cómo hacemos? Y empezás a delegar errores. Yo estoy trabajando yo en industria del software, y ahí te piden inglés, te piden esto, te piden experiencia, y por ahí a algunos que tienen un poquito más de idioma lo toman, y a este que tiene más experiencia en el software no lo toman, ¿viste? Entonces ahí te das cuenta también. Bien, vamos por acá, había otro comentario allá y adelante. Che, ojo que eso está basado en mi entrevista para entrar, ¿no? Ojo lo que diga. A mí me pasó como nieta de la fundadora de una maderera, que no tenía ni idea de pie, pulgadas, machimbre, decía metro cuadrado, dame un tornillo hexagonal, no tenía ni idea, y creo que por esa falta de conocimiento espantaba a todos los clientes, y eso es porque no me capacitaron. Fíjese, ahí, me quiero quedar con una frase, y la mamá decía, bueno, pero yo me encargo de suplir por ahí lo que él no hace. Pero ¿qué pasa con el empleado? Porque vos muy probablemente esos empleados no son familiar, digamos. Pero lo que uno no está viendo es que muchas veces el empleado no familiar te sufre al empleado familiar. Está bueno eso que vos decías, bueno, porque es tu hijo, pero hay que ver el impacto que tiene. Estamos hablando de la empresa. Bien, vamos por allá. Después vamos con vos, Guille. Teniendo en cuenta un poco lo que se veía ahí en el video, hay que ver qué cargo iba a tomar ese chico, porque estamos haciendo un montón de conjeturas que tal era solamente ser un secretario del padre y nada más, y le tenía que llevar el café caliente en la mañana y punto. Y trató por 2 monedas y no hubo nada atrás de eso y no había impacto. O sea, bajo ese punto tal vez no tenía ningún impacto que pudiera afectar a la empresa. Ahora sí, tiene un cargo de importancia, de relevancia. Eso puede llevar malestar en la empresa, puede llevar a que aquel que no sea familiar sí vea esta cosa injusta, si se quiere, de que están premiando a alguien que no sabe por alguno que sí. O sea, esa pérdida, ese costo de oportunidad que habría, digamos, se está perdiendo. Quiero hacer un comentario, ahí te doy un comentario en relación a eso, que porque lo que él dice, bueno, hay que ver qué actividades le dieron, porque a lo mejor si le pagaba 2 monedas era una actividad simple. Yo soy testigo de muchos padres que hacen eso, le pagan 2 monedas al hijo, el hijo está chocho porque vive con los padres, y lo desaprovechaste durante 5 años que el pibe vive una realidad que no es. Entonces hay muchos empresarios que te dicen, y Claudio no es chico todavía, y tiene 28 años, yo no le puedo decir es chico, no le puedo decir, es bastante grandecito ya. Pero el tema es que eso puede hacer que le impacte a la empresa y sin querer le está haciendo un daño terrible al hijo que no se da cuenta de la realidad y después puede llegar a ser tarde para cambiar. Y eso sí es único hijo, pero si es tu primo o empieza a estar tu hermano, vas a decir, che, pará, ¿qué le está...?
¿sí? Ojo con eso también. No, un poco más o menos lo que dijo él, que o sea, depende del objetivo por el cual entra la empresa. Si vos lo sumás solamente por ser familia, porque no está en tu casa, una cosa, si vos necesitas a esa persona o lo querés ir formando y lo haces entrar como cadete o desde abajo para que vayan entendiendo lo que es la empresa, cambia mucho la decisión de tomarlo o no a un familiar, me parece. Otros casos, el tema de la comunicación. Entran y el acuerdo con el papá fue ese, pero ninguno de la empresa sabe y todos los empleados están viendo que el hijo del dueño está, de las 5 horas que está en la empresa, 4 está en el Facebook. Entonces lo desacreditaste totalmente y te tira para abajo el resto de los empleados. Entonces, comparto con lo del Guille, el acuerdo individual, sí, vení, entre que esté durmiendo en casa, que venga a hacer 2 pavadas acá. Está fantástico, pero ¿qué pasa con el resto? Y ese es el gran error que cae la empresa familiar, que no se da cuenta que hay un sistema allá que te está mirando y lo que haga o deje de hacer el dueño, el hijo del dueño, condiciona toda la estructura, ¿sí? Así que, ojo, esos son pensamientos muy de familia, digamos, pero tenemos que pensar como empresa. Sí, está bien. Ahí estamos viendo los impactos negativos, pero me parece que como impacto positivo, el sumar gente de la familia contribuye a que se mantenga la cultura organizacional, como hacen ellos en Kaun, que ya vemos la foto de los chicos en la oficina. Entonces, si vemos eso negativo, también podemos ver como positivo que es mucho más fácil ampliar o diversificar, contagiar, digamos, la cultura organizacional sumando gente a la empresa. O sea, lo mantenés mucho más fácil a un familiar que a alguien que viene de afuera. Fantástico eso. El tema es que es poderosísimo y depende cómo lo planteemos. Pero creo que hay dos caras de la misma moneda y cómo lo podamos llegar a plantear cambia notablemente el resultado y de lo que nos vamos a adentrar más adelante. Pero claramente tenemos dos rasgos. El rasgo de la familia que busca la contención, que las decisiones se tomen en función de lo mejor para la familia, se respeta la decisión patriarcal. Y por el otro lado, los rasgos de la empresa que está basado en más en los objetivos, se priorizan los perfiles adecuados y todo lo que haría una empresa, ¿sí? El tema es que al medio, hay cosas que pueden ser contrapuestas, pero al medio, una palabra que es muy fuerte es decir, tenemos que lograr la mejor versión de ese empleado familiar. Porque tiene toda la cultura, conoce el negocio, desde chiquito estuvo ahí, y si a eso le sumás lo del lado de la empresa, tenés un león dentro de la cancha, ¿sí? Entonces no es que, y está buenísimo, fíjense cómo el que es empleado familiar dice, che, pero ojo que la cultura, y el que no es empleado familiar dice, bueno, pero que tenemos las dos, y las dos son ciertas, y depende cómo lo trabajemos, que es lo que vamos a ver más adelante. Muchas gracias a todos por los aportes. La tormenta perfecta, Dani, esa te la dejo a vos. Bueno, va muy en línea con el debate que se dio acá. Esto puede ser la tormenta perfecta o puede ser algo muy poderoso. Esto que dice la geometría y la sustentabilidad es un resumen de 3 o 4 ideas fuertes que a mí me pareció... por sí misma me fue enseñando distintas cosas y digo, las puse las 3 juntas. Esto que está empezando a fallar. Esto que está a la izquierda serían las escalas jerárquicas dentro de la organización. Y esto, el tipo de habilidades que requiere. Claudio estaba hablando de rasgos. Falta. Hola. Bueno, entonces, fíjense, muy bien, alguien allá dice, che, depende para qué. A nivel operativo, miembro familiar o no, esta es la cantidad de habilidades técnicas que requiere, humanas y conceptuales. Si vamos a un nivel medio, el tipo de habilidades que requiere, técnicas menos, mucho más humanas y conceptuales. Y cuando ascendemos en la jerarquía dentro de la organización, son mucho menos habilidades técnicas, mucho más importantes las humanas, y ni que hablar de las conceptuales. ¿Sí? ¿Me siguieron de aquel lado? Ahora, hay otro cuadro que habla acerca de, vamos no a la derecha del cuadro, de ese triángulo, el impacto económico de las decisiones. Tomando como base la misma jerarquía,
Si yo trazo una línea hacia allá, todas las decisiones que se toman en la parte gerencial tienen altísimo impacto económico. Las que se toman a nivel medio, mucho menos, y las que se toman a nivel operativo, de bajo nivel o impacto económico. Ahora, acá tenemos una escala de incertidumbre. Allá por el año 2002 se le da por primera vez el premio Nobel a un psicólogo, un tal Daniel Kahneman. Lo voy a reducir muchísimo y simplificar. Básicamente, el tipo lo que dice, el ser humano en incertidumbre decide muy mal. Y lo que creemos que es racional tiene una base emocional. Y bajo esa incertidumbre, nuestro cálculo de ocurrencia o de éxito de algo en términos probabilísticos es un desastre. Sin entrar en mayores detalles, quiere decir que si yo tengo una organización con una alta incertidumbre, mi decisión, ¿qué va a ser? Emocional. Y en la medida que voy bajando y tengo mayor certidumbre, es mucho más racional la decisión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la organización? Un operario, para tomar una decisión, tiene muchísimas más certezas que un gerente general. Ergo, ¿quién es más racional tomando decisiones? Ahora, si yo le hago esa pregunta a ustedes antes de explicarle esto, me hubiesen respondido exactamente la inversa. Precisamente eso es lo que descubre Kahneman y por eso le dan el Premio Nobel de Economía. Entonces digo, ojo, que nosotros disfrazamos de racional cosas que no lo son. Y si nosotros no logramos generar ese entorno de certidumbre, que tiene que ver con definiciones de puesto, con organigrama, vamos a estar discutiendo a un nivel emocional, disfrazado de racional. Lo más grave de todo esto, que vamos a estar tomando decisiones de qué tipo. ¿Estamos hablando de decisiones operativas o estamos hablando de decisiones estratégicas? Entonces, van a ser de un altísimo impacto económico. Es decir, que las decisiones que deberían ser más racionales, por su alto impacto económico dentro de la organización, terminan siendo tomadas con una base emocional. Por eso digo, esto es la tormenta perfecta. Porque si en las discusiones familiares encima, por la escalera de inferencia que dijimos antes, se eleva la emocionalidad detrás de cada reacción, estamos multiplicando las condiciones para que lo racional quede casi o desaparezca completamente. Ahora esto parece tan claro acá, y el lunes, cuando uno entra a la oficina y se sienta con su hermano y sus primos, desaparece por completo. Y empiezo a tener decisiones emocionales. Y hemos aprendido ancestralmente. La incertidumbre nos lleva a nosotros a reaccionar casi igual que el peligro. Cuando nosotros, si acá ahora entra el tigre, ninguno de nosotros pensaría qué hacer. A todos se nos anularía el córtex prefrontal y se nos activaría el hipotálamo. Y tendríamos dos reacciones, o correríamos o nos paralizamos. Muchas veces en discusiones a nivel familiar estamos muy cerca de llegar a eso. Entonces algunos miembros de la familia se paralizan, no hablan.
otros corren, me voy. Y generalmente eso sucede, como yo dije antes, cuando empezamos a discutir decisiones que tienen que ver con lo estratégico de la organización. Entonces digo, ¿en qué lugar queda? Y le hago una pregunta a alguno de ustedes, a cualquiera. ¿Los han preparado emocionalmente? ¿Tienen alguna materia que se haya llamado inteligencia emocional? Es una cosa central nuestra, en creer que somos racionales tomando decisiones. Ergo, nos han preparado mal. Y el líder se supone que es el que mayor inteligencia emocional tiene que tener. Entonces digo, ojo, porque muchas veces eso nos lleva a trabajar sobre los efectos y no las causas. Yo en algunas películas anteriores dije, muchas veces creemos que estamos hablando de negocio y estamos hablando de cualquier otra cosa. A esto nos referimos. Y como una tormenta que uno no la ve, y trabaja siempre sobre el efecto, vuelve una y otra vez sobre el mismo problema. ¿Sí? ¿Otra pregunta de esto? ¿Se entiende? Bien, ahí hay un concepto que es clave. Hablando con gerentes de generar empresas familiares, ellos te dicen, sí, pero no me van a cuenta situación. Es parte del contexto de una empresa familiar. Y ya vamos a ver en la próxima charla lo que hace un consejo de familia. Tiene que manejar el concepto de inteligencia emocional. Y un gerente general, muy probablemente una empresa familiar, tiene que tener herramientas de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver que dentro de las descripciones de puestos deberían aparecer ese tipo de, como una tarea más. Bien, sigamos. Entonces ahora vamos a ver las herramientas implementadas. Realmente el cuadro, ¿se acuerdan que decíamos una empresa familiar no solamente alcanza a que haga dinero, sino que tenías que lograr que la tropa, digamos, que el resto del equipo esté motivado, que sientan, somos todos tripulados, estamos dentro de la misma empresa, pero eso no era una condición suficiente, era condición necesaria pero no suficiente, y después tenías que profesionalizarte. Entonces ahora vamos a ver qué herramientas utilizamos para pasar a la cohesión interna y después qué herramientas concretas para la profesionalización. Entonces ellos empezaron un proceso de protocolo y rápidamente, ¿qué nos lleva a redactar el protocolo familiar? ¿Cómo fue el consenso y cuál fue el principal aprendizaje de eso? Dale. Me cambio de lado, si no quedo. Les pido a Dios siempre. Yo tenía una sensación, es una etapa en la cual yo de muy temprana edad me fui a manejar una estación de servicio de la Bahía de Berlín, alejada de la actividad. La empresa se funda en una estación de servicio en la ciudad de Villa María. Me voy a esa localidad de Berlín y es como que tuve la posibilidad de trabajar solo a muy temprana edad, siempre con la supervisión de mi familia. Yo estaba estudiando ciencias económicas, me llaman, si hay una oportunidad. Si vos te haces cargo, la tomamos. De edad mía, 20 años. A esa edad, vos decís, che, yo me la acepto ahora. Vamos. Obvio que hicieron una CRL distinta, cosa que si el nene la chocaba, no había bollones en la otra empresa. Eso de alguna medida me permitió un espacio a una temprana edad que en el año 2008, por una situación particular y una evolución del negocio, vuelvo a Villa. Bueno, volví a un entorno en el cual estaban los 3 fundadores, mi hermano, y gastábamos cantidades de energía tremenda. Personalidades muy dominantes, todos, sobre todo mi padre, yo y mi hermano, los 3 tenemos personalidades muy fuertes. Entonces gastábamos cantidades de energía inmensa en este tipo de discusiones y la pelea estaba afuera. Yo me doy cuenta que la pelea estaba afuera y cada vez más dedicábamos tiempo a debatir estas cosas. Y ahí nos tomamos una decisión de decir, che, esto hay que buscarlo de vuelta. Ahí aparece la posibilidad de protocolizar o empezar a trabajar en esta problemática de la empresa familiar. Si bien la última cátedra vamos a hablar específicamente de lo que es el protocolo familiar,
esto le pediría a que sintetice qué es para ellos un protocolo familiar, desde la perspectiva de un empresario, digamos, y de alguien que está dentro de la empresa familiar. Dani, contalo. Para mí el protocolo, lejos de ser un instrumento, es un proceso. Es decir, si está o no escrito, para mí es completamente anecdótico. Creo que es un proceso que empieza y no termina nunca, de debate de las cuestiones centrales para esa empresa particular. Ergo, lo que tiene mi índice o el índice de mi empresa en su protocolo no debería ser lo mismo que tenga cualquier otro. Hay temas que no pueden dejar de tratarse, pero hay otros que son particulares de cada organización y tienen que estar. Pero más allá de eso, es como si fuera la constitución de un país. Una vez que se escribe, eso tiene que tener vida en las decisiones diarias y genera un gran marco de toma de decisiones, sobre todo cuando esas decisiones tienen distintas ópticas o puntos de vista a la hora de debatir. No sé si alguien dice lo mismo. Escrito sobre diferentes temas referidos a la familia, empresa y empresa-familia. Algo importantísimo que a partir de ahí empiezan a funcionar órganos de gobierno, que son 3. El Consejo de Familia, el Directorio y la Junta de Accionistas. Bien, básicamente son los 3 subsistemas que están, digamos, y cada uno, según la familia, el Consejo de Familia se ocupa de ver cómo está la situación de los miembros familiares con la empresa. No es que si te peleaste con tu hermano jugando al fútbol, el Consejo de Familia va a opinar sobre eso. No, es un conflicto que se da porque hay mal desempeño, porque te tratan mal, porque no estás motivado, y es un tema que tiene que tratar el Consejo de Familia. El directorio, como la empresa familiar, tiende a juntarse en la reunión y querer tomar todas las decisiones. No, si nos juntamos a hablar de directorio, hablemos de cuestiones estratégicas, ¿no? Si llegaste tarde el fin de semana, si llegaste tarde, si no estás desempeñando bien. El directorio ya no tiene tiempo de sentarse a hablar de esos temas y no son menos importantes. Entonces debería funcionar el Consejo de Familia que esté ocupándose de esas cuestiones. El directorio básicamente hace las cuestiones estratégicas y una junta de accionistas es la que define cuánto se retira de utilidades, cuánto se invierte, qué riesgos se está dispuesto a tomar. Dani, ¿cómo funcionan esos órganos? Tengo la foto. Sí, algo que es importante en esto hay que identificar un poco, porque a veces uno por el nombre imagina grandes cosas y no son otra cosa que espacios de diálogo. Para mí son eso. Dentro de nuestra organización, al menos son espacios de diálogos. Y si volviéramos a la filmina anterior, no sé si te complico mucho, Claudio, los triángulos no tienen otra función. Sí, me lío, ya está. No tienen otra función que hacer esto, bajar incertidumbre y dar certeza de que hay determinados temas que se van a tocar en determinado momento y bajo determinado contexto. Porque mi rol en el directorio es el de gerente general, pero mi rol en el consejo de familia es de hermanos, de primos. Entonces puedo abordar la problemática de un lugar distinto. Incluso puedo tener una opinión distinta respecto a un tema en un ámbito que en el otro. A ese extremo se puede llegar. Entonces digo, todo lo que veamos de acá en más en términos de herramientas tiene un solo fin, que es generar certidumbre o bajar la incertidumbre en la toma de decisiones y ordenar esas discusiones. Hay un tema que es clave y que muchas veces habrán escuchado hacer analogías entre el ser humano y las empresas, ¿sí? En términos de ciclo de vida, en términos de un tiempo a esta parte se trabaja. Viene toda una corriente que se llama la ontología del lenguaje, no sé si alguien ha leído algo al respecto, en donde analiza el lenguaje, pero no como herramienta de comunicación, sino como elemento constitutivo del ser humano y que implica en su construcción del mundo. Y están descubriendo que nosotros solo podemos pensar lo que podemos decir. No es que primero pensamos y después, sino que al revés. Y esto, haciendo una analogía en términos empresariales, si esto les interesa, hay exponentes
cercanos muy buenos. Está Rafael Echeverría, que es chileno, que ha hecho un trabajo muy bueno en esto, y para quienes somos líderes tenemos que entender el poder que tiene el lenguaje a la hora de crear, o a la hora de nosotros mismos pensar la organización. Y ya yéndonos del campo de la psicología pasa exactamente lo mismo. Lo que uno no es capaz de decir no lo soluciona. Lo que uno no es capaz de conceptualizar no lo puede trabajar. Y yo creo que en términos empresariales pasa exactamente lo mismo. Entonces digo, siguiendo esta línea de pensamiento, la empresa que no tenga los ámbitos para discutir o tener las charlas, se va a subdesarrollar. Porque así como alguien que por una escasez de lenguaje o lo que fuera no puede conceptualizar lo que siente, lo que está pensando, limita su vida, su lectura del mundo, una empresa pasa exactamente lo mismo. No veo oportunidades de negocio que están pasando enfrente por su limitante a nivel comunicacional. Pero esto, digo, no es nada nuevo. Yo trato de limpiar siempre campos de conocimiento que tienen más que ver uno con otro. Hay un doctor en macrohistoria, que es Aray, que habla sobre el Homo sapiens y por qué el Homo sapiens termina haciendo desaparecer al Neandertal, que es quien nos antecedió. Y él sostiene que el lenguaje, que el Homo sapiens haya sido capaz de crear un lenguaje, eso le permite organizarse. Entonces, a pesar de que físicamente el Homo sapiens era inferior al Neandertal, lo extinguió. Porque pudo organizarse. Entonces yo entre digo, che, en una organización pasa lo mismo. La organización que sea capaz de reorganizarse más rápidamente, porque tenga herramientas de comunicación más eficientes, le va a ganar la competencia a la que no se comunica. ¿Por qué? Crisis, cambio. Hay que cambiar rápidamente. Si yo soy ineficiente tomando decisiones y no soy rápido comunicándome con toda la organización, otra se adaptó antes que yo y se quedó con mi mercado. Entonces fíjense cómo lo que parece casi, este tipo está divagando, termina afectando el flujo de fondo de los próximos 6 meses. Entonces acá donde yo digo, che, estos órganos que parecen tan inocuos, están ordenando el diálogo. Y si la cabeza de una organización no es eficiente comunicándose, imagínense para que ese orden le llegue al operario. Entonces estas son cuestiones que tienen un grado de limitación en el desarrollo de la empresa, un impacto en el desarrollo de la empresa altísimo. Entonces, los órganos de gobierno hay que identificarlos. Simplemente son espacios de diálogo para determinados tipos de temas. Bien, ahí Dani, decía que el protocolo es un proceso y precisamente en ese proceso es aprender a decir, ¿ahora de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar como socios, y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar como directores y a la próxima reunión vamos a hablar como consejo de familia. Está muy bueno el término porque a lo mejor nos asusta, y yo veo a las pymes se asustan y dicen, no, es la asamblea accionista para una media empresa. Poner un nombre, pero lo que tenés, por más que sea 4 socios, o sea, 2 socios, juntate con tu hermano a un fin de semana y decir, ¿cuáles son los números de la empresa? ¿Hacia dónde queremos ir? Y juntate el otro fin de semana a hablar de cómo se están llevando entre tus hijos y tus primos. Después le pones el nombre y vas a ir viendo cómo se vota, que eso lo vamos a ver en el protocolo, pero en la próxima cátedra. Pero lo más importante es ir haciendo ese ejercicio para saber separar. Y el tema es que para la supervivencia, hablaba el Dani de la comunicación, y lo que se acuerdan en la primera charla decimos, no, las empresas familiares no nos comunicamos, estamos todo el tiempo juntos, pero no tenemos comunicación efectiva y eso es fundamental. Bien, ahí tenían la foto de los ámbitos, que no, lo voy a pasar pasé con el dedo, van a ver, hay una foto de una reunión que están... yo también quiero ver. Bien, la van pasando y la quiero para la derecha porque está en una reunión de la empresa y están todos los mandos medios
Y después en otra están los bebés en la falta de los padres y de los abuelos. Es decir, la pueden ir pasando para que vean y refleje no sé si hace. No, que básicamente eso lo que quiere mostrar es, uno cuando le hablan de estas cosas, por lo menos a mí me pasa 10 años atrás, cuando me hablan, che, la reunión de directorio, vos te imaginás una sala de reuniones, solemne, que nadie interrumpa, que eso no existe. Y no busquen eso, porque van a terminar desnaturalizando. Claudio hablaba de algo de calce cultural. Quien lidera la organización tiene la obligación de hacer el calce cultural de estas cosas. Es decir, disfrazar la reunión de directorio de la forma en que haga falta para que se lleve adelante. Yo esta mañana, antes de venir acá, tuve una reunión de rendición de cuentas. ¿Cómo fue? Estaba mi tío, mi tía y mi viejo tomando un café en una de esas oficinas, que la oficina toda desorganizada que ustedes ven ahí. Vi el búnker se llama. Dense una idea, el búnker. Iba a decir, entré, no había munición, nos estaban tirando tiros. Digo, acá está. Hace una semana que yo en mi escritorio tengo el balance de todo de junio. ¿Sí? Primer semestre cerrado. Estaba esperando el momento para tener la reunión de rendición de cuentas. ¿Ustedes qué creen? Yo entré y dije, señores, vamos a tener la reunión de rendición. No, me pedí cortado. Me senté y digo, che, acá tengo los números de los primeros 6 meses, ¿lo vemos un ratito? Ahora, si yo voy a lo que dice Claudio, che, tiene que tener orden del día, tiene que estar agendada, yo te digo, tengo que tener de estas, por lo menos, una por mes. ¿Cuánto será? ¿En qué contexto? No sé. Cuando yo quise hacerlo así, como él me dijo, no lo lograba nunca. Mi viejo un día me dice, che, ¿y laburar cuándo? Estoy harto de las reuniones. ¿Sí? Ahora, si pierdo 2 horas tomando un café con él en la administración, estoy laburando 2 horas. Entonces digo, esto es, che, que yo creo que más adelante está. Yo en el chat digo, hay que hacer un juicio a Hollywood. Entonces, Hollywood y Disney. Disney, porque hace que nuestras esposas quieran príncipes. ¿Ah? El príncipe azul. Entonces nos arruinan la vida, porque ustedes crecen con esa expectativa, parecemos nosotros, desastre. Primer juicio. Segundo, Hollywood. Wall Street, vemos piso número 62, tipo de traje, secretario de 1,70 m que le trae café. No existe. Y si ustedes miran las 2 fotos, son 2 oficinas de empresas distintas nuestras, y las decisiones más importantes se tomaron en la oficina de un día. Es un búnker porque no pueden ver nadie. Y es parcial esa foto. Ustedes vieron cuando el FBI entra a un lugar donde el psicópata que está escrito en las paredes, papeles pegados. Así es el búnker. Pero hay que buscar el calce cultural para que esto funcione. Porque en definitiva lo que nos interesa es que funcione. ¿Está? Entonces quienes son consultores, y esto yo siempre se lo digo a Claudio, consultores o líderes tienen la obligación de entender este calce. Porque si no vamos a fracasar en la implementación de la herramienta. Bien, vamos a lo que es la definición de la visión, que esto es fundamental. Por allá en el 2011, fíjense, Dani, ¿cuál fue la visión que ellos establecen habiendo visto que tenía que crecer y diversificarse? La definieron en conjunto toda la familia. Vamos a ver. Bueno, ser un grupo económico diversificado, eso era clave para nosotros, generar desarrollo para todos los actores que estén vinculados a la empresa, es decir, integrantes de la sociedad, asegurando el futuro. Fíjense que para nosotros el futuro siempre es un tema de alguien dijo, che, nuestros hijos son una extensión nuestra, tenemos esa cosa de legado, ¿no? Yo creo que ese es un gran valor de una empresa familiar, siendo los pilares la honestidad y la responsabilidad, y siendo la excelencia el sello distintivo de cada actividad. La visión es una búsqueda, es decir, hay
hay situaciones en las cuales uno nunca lo logra la excelencia, ¿no? Pero tiene que ser una búsqueda permanente. No sé qué querés decir. Porque esto por ahí de visión, muchos dicen, no, pero ¿para qué sirve? Y mi pregunta es, ¿esto le generó algún impacto a ustedes en términos motivacionales, en términos concretos de gestión? Después escribimos esto, empezamos escribiéndolo como ustedes también pensarán si la visión o igual afuera. Esto define el rol del gerente general. Cuando a mí me pusieron esta palabra diversificado, yo tuve que salir a buscar un negocio, tengo que presentar 2 proyectos de nuevos negocios todos los años. Eso significa diversificado en esta visión. Dice honestidad y responsabilidad. Hay un código de ética que tiene 5 valores. Cada empleado que ingresa a la empresa lo firma. Son innegociables la falta de esos 5 valores. Todo lo otro podemos verlo. Eso no. ¿Por qué? Porque son los valores de los fundadores que dijeron, esto es innegociable. Pero no era mucho, la honestidad, fíjate, fue un buen negocio, innegociable, fuera. Ahí están a propósito los valores que definieron, que son honestidad, responsabilidad, excelencia, perseverancia y determinación. Y esto participó toda la familia, digamos, que cuando se redactaba el protocolo, toda la familia lo estableció. Y generalmente en cada reunión que empieza se lee la visión y estos valores para reforzar lo que son los comportamientos que cada miembro de la familia tiene que tener. La última evaluación de desempeño que hicimos estuvo buena porque hay una serie de competencias que tienen que tener los miembros familiares: disciplina, determinación, perseverancia y responsabilidad, que lo evaluaron los miembros no familiares y es lo que daba más alto. Hay cuestiones operativas por ahí que no andan tan bien, pero en términos de valores por lo menos eso de cada uno ahora. Bien, no sé si alguien tiene que hacer alguna pregunta en relación a esto, de lo que es visión, de la definición de los valores, ¿no? Bien, vamos a herramientas de gestión concretas. Sí, vamos. En la redacción de la edición, bueno, cualquier otra, en la redacción de la edición, ¿qué importancia tuvo la opinión de cada uno de los que redactó esa edición y cómo determinaron eso? Y bueno, ¿cómo llegar a un consenso de que ese era nuestro? Tratamos de imaginarnos qué cosas nos podían movilizar en ese momento, ¿no? Y una de las principales del miedo, volviendo a lo emocional, ¿no? Nos parece que fuera racional y en definitiva ese concepto tan fuerte de la diversificación lo vimos cuando tuvimos miedo. Quizás racionalmente siempre lo supimos, entonces estuvimos bastante de acuerdo en esto del papel del consultor. Total, ya me lo cobraron, no va a subir ahora los honorarios. Es clave, porque yo digo que un consultor es alguien que te pide prestado un reloj y después te cobra para darte la hora. ¿En qué sentido? A través de preguntas te va obligando a que no te va a dar la respuesta, pero te va obligando a que entre todos lleguemos a un consenso en determinados temas. Había un gran, y fíjate, vuelve la palabra miedo, ¿no? Muchas veces como somos más emocionales de lo que creemos, de los fundadores, de que la empresa que ellos legaban perdiera la esencia de lo que ellos habían generado. Y ahí eso quedó plasmado en términos de valores. Es decir, estas cosas son innegociables. Nosotros construimos un nombre detrás de esto y queremos que esté así. Lo de la diversificación tiene que ver con un tema de supervivencia. Claudio Andrés Filmina dice, diversificarse es una decisión o una necesidad. Es una necesidad. Entonces entendíamos que en la visión no podían estar. Y bueno, la excelencia tiene que ver ya con una cuestión de lo que se busca, ¿no? De qué manera. Y el hablar del lenguaje y el bache generacional que hay entre los fundadores y los que están para tomar acá, o sea, cómo se construyó eso, digamos, en los que iban
los fundadores dijeron, no, esto es. Ahí yo estaría haciendo una interpretación de un trabajo que hizo Claudio, porque en definitiva fue tuya la responsabilidad en el espacio. No, es fundamental que participe todos. Y fíjense el gran desafío, esta empresa familiar, Cacho, y ¿qué formación académica tuvieron? Séptimo grado en el colegio rural. Bien, un séptimo grado en un colegio rural, imagínense si el primer día, y esto va para los consultores, vos caes a decirle vamos a definir la visión. Arremangar y ponerte a laburar también, decir, chao de acá. Y también tenés en reuniones donde tenés mayor que tiene 60 años y hago que cuando estábamos haciendo el protocolo tenía 12, 13 años. Y en algunas reuniones participaba. Y ahí se escucha todavía una metodología que es los 3 círculos de Stephen Covey, que establece lo que nos apasiona hacer, lo que somos buenos y lo que el mundo necesita. Y se hace un brainstorming y todos van participando y después eso se va armando entre todos. Digamos. Pero no, sería un error que solamente la define el socio fundador. Acuérdense que tenemos que hablar de la cohesión y tenemos que lograr que salgan de esa reunión y que la visión sea interpretada por todos y que te movilice y te inspire a todos los miembros familiares. Hubo un aprendizaje muy fuerte que me tocó hacer a mí, sobre todo. Ellos, después de las primeras reuniones, tuvieron reuniones individuales con cada uno y a mí me dijeron: es muy valioso aportar también, pero tu personalidad tan fuerte hace sombra. Y no deja que el resto opine. Y fue realmente un cimbronazo, porque vos decís, creí que eso era una virtud. Bueno, para quienes lideran o quienes fundan una empresa, yo creo que es el desafío más importante también, ¿no? Permitir o generar los espacios para que otros hablen o opinen. Todavía hoy no me sale. Digamos, si yo le preguntara a mis primos, no hablen. No sé, a mí me gustaría que digan algo de eso. ¿Qué opinan? En mi caso es difícil porque yo me inserté a la empresa el año pasado. Ellos vienen de toda la vida adentro de la empresa. Yo me fui a estudiar. Entonces, y él es quien lidera y tiene una personalidad mucho más fuerte. Entonces uno muchas veces se calla y prefiere escucharlo a él o como que siente que lo que uno dice no es tan valioso como lo que pueden decir ellos. Entonces, lo que empezaron a hacer, que dice que no le sale, pero bueno, lo hace, digamos, ha empezado a mejorar en eso hace bastante. Cali que empieza a quedar callado en las reuniones para que empiece a salir lo nuestro, porque somos varios más chicos que él, y de esa forma empieza a surgir opiniones que se pueden sacar cosas buenas, porque si no, queda siempre en lo de arriba. Y Agus, ¿vos te acordás de las reuniones cuando definían los valores o la visión que participaba en la construcción del protocolo o en las reuniones posteriores viniendo a las reuniones del Consejo de Familia? Yo era muy chiquita. Sí. Era muy chiquita y yo le decía a mi mamá, para que yo no entiendo claro qué son las visiones, qué son los valores, mamá no entender o no. Trabajando ahí el hecho de generar todo ese sentimiento de pertenecer y que te vayan incluyendo y uno mismo ir incluyéndose en el proceso. Me parece que es más eso que el hecho de entender en sí qué era lo que se estaba haciendo. Ahora sí lo entiendo, pero bueno, en ese momento era muy chiquita. Bien, fíjense. Es muy fuerte ver a Valentín por ahí, que hoy lo tiene. ¿Cuánto tiene el Valentín? 22 años y tenía 15 años cuando hoy hay cosas que no venían a todas las reuniones. Imagínense, hay cosas que ya les escuchó de oído, saben cuáles son las pautas para entrar a trabajar, saben medianamente qué es un valor, cuál es la visión, imagínense el impacto que tiene. Yo lo veo siendo profe, digamos, estando en contacto con otros chicos que recién que recién se incorporan. Fíjense, esto es clave, digamos. Entonces, vamos ahora a herramientas concretas de gestión.
Y por ahí de nuevo, esto es organigrama, descripciones de puestos, salarios acorde al mercado. Y de nuevo, estas son las claves de la empresa familiar. Y no importa si tiene 5, 10, 15 o 20 empleados. ¿Se acuerdan que decíamos cuando empiezan a mezclarse los roles, las jerarquías contrapuestas, es para problemas y terminan siendo totalmente contraproducentes para la empresa y para la familia? Entonces, reuniones periódicas de rendiciones de cuenta, la evaluación de desempeño, ¿y qué es eso, Dani, en designar el líder familiar? ¿Por qué crees que es importante? Porque, como en cualquier otra organización, o hay uno de los principios de la administración que implica la unidad de mando. Yo tengo una frase que siempre se lo digo a los chicos: democracia en la decisión, autoritarismo en la ejecución. Debatimos todo lo que haga falta una decisión. Ahora, una vez que está tomada esa decisión, hay que ejecutarla. Pero también creo que hay una responsabilidad de los fundadores de ser claros en quién va a liderar. ¿Sí? Por supuesto, evaluándolo, haciendo correcciones de caso, decir, che, este es el líder. Luego un año, 2, ¿qué va a faltar? No anda, cambiamos. Pero durante ese periodo, porque si no, generamos, como dije antes, la tormenta perfecta para la familia y para los terceros. ¿Quién conduce a los terceros? Fíjese cómo queda esto plasmado en un organigrama, digamos, que es dónde está posicionado en términos de jerarquía cada uno. Donde está un directorio que está Atilio, Cacho, Caón. Dale, si querés contarlo. Pero ven, claro. Es gráficamente, es decir, cómo cuando uno empieza a tomar decisiones y a generar esta separación de roles familiares, ahí falta el nombre de Olga y Miguel como directorio, el gerente general que cumple toda la función, y empezamos a tener terceros en las gerencias, y eso ayuda mucho, porque uno empieza a notar la diferencia de la dinámica con un tercero a con un familiar, ¿no? Y el familiar que tiene una dinámica con vos también empieza a entenderlo. Empieza a tener un par a nivel jerárquico y empieza a machearse con un tercero en términos de lo bien o no que hace la actividad. Nada más. Es decir, un organigrama lo único que deja claro son las líneas de autoridad. Bien, vamos a ver una descripción de puesto. De nuevo, ¿cómo se armó esto? Y siempre digo vamos a lo académico por ahí cuando habla con un consultor o con recursos humanos, lo que separa a las empresas de esta herramienta es que se hace demasiado complejo cuando a lo mejor estás en un 0 y querés llegar al 10. Estás en un 0, llevarlo al 2 o al 3. Entonces esta descripción de puesto incluso se armó juntándonos con todos los miembros de la familia, de decir qué es lo que hace, qué es lo que hace para vos. Imagínense, Cacho, Miguel y Olga, que su universidad fue la empresa, el sentido común, decirle que hacer una descripción de puesto. Entonces fue relevar las cosas que estaban haciendo cada uno para volcarla en una planilla, digamos, en una hoja donde están las decisiones. Entonces claramente ahí se sabe a ver si hay una decisión que tomar. Y está clara cuál es la línea jerárquica. O sea, se tiene que respetar el gerente general. Está bien, tu hermano, tu primo, ¿se acuerdan en la foto que estaba en un avioncito con el resto de los miembros familiares, pero a la hora de tomar decisiones el gerente general? Y después, también el gerente general tendrá que respetar las decisiones que tome la hermana o que tome el ejecutivo logístico. Y ahí es fundamental eso, y después entrar a poner objetivos. Porque después cada uno se quiere meter en la actividad del otro, y cuando en realidad pará, vos hacete cargo por tus resultados. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son mis resultados? Bueno, son esto y aquello. Entonces vamos a ver concretamente cuál es el propósito general. Fíjense ahí que está descrito cuál es la misión que tiene Daniel Caón, y cada uno de los gerentes de la empresa familiar tiene la descripción. Entonces, desarrollar, ejecutar y desafiar la visión del Grupo Económico Caón y la misión de la compañía, haciéndola comprensible y motivante para los colaboradores clave. Solamente no la tuvo que definir, sino que tiene que transmitirlo a la gente que trabaja con él. A través de la estrategia general, indicadores de gestión y el desarrollo profesional y humano del Grupo Familiar Caón. Fíjese que es parte del propósito general de él desarrollar a los miembros familiares.
Y si no fue el día de mañana puede ser un miembro no familiar, tiene que cumplir esto, es parte de su propósito general. Y a su vez que participen en los miembros familiares que trabajan en la empresa familiar. Los mandos de respetando, inculcando y haciendo respetar el protocolo familiar. Logrando rentabilidad, desarrollo empresarial y procurando mantener un equilibrio con la unión y la armonía familiar. De cara a la comunidad, lograr prestigio y renombre en la marca cada uno de excelencia y gestión socialmente responsable. Finalmente, de cara al futuro, asegurar la creación de valor intergeneracional. Está claro lo que tiene que hacer y por eso tiene que ser juzgado, digamos. Y luego ahí vamos a leer 3 o 4 actividades para después llevarlo también. Eso es muy general, pero ¿lo hace o no lo hace? A ver, elaborar e implementar la estrategia de la compañía. Le pones del 1 al 5, bueno, ¿dónde está la estrategia escrita? ¿Cuándo la comunicaste? Y fíjense que muchas veces en la empresa familiar se daba, y en el caso de ellos es muy notorio, es cuando tu hermano te calificaba o tu primo te calificaba en el cara a cara, vos te decías, vos estás haciendo mal esto. Ah, pero vos haces mal aquello también, y era una discusión de nunca terminar. No era el que si se estaba haciendo o no la actividad, sino era quién se equivocaba menos. Pero lo curioso es que cuando estandarizamos esto y se evaluaba, la autoevaluación daba mucho más bajo que lo que le evaluaba el resto. O sea, lo que era problemático era el diálogo, pero el miembro familiar decía y reconocía que estaba haciendo menos de lo que el otro veía. Ahora, que te lo dijeran directamente, eso te molestaba. Entonces, fíjense, eso, cómo hizo para agarrar y sentarse a hablar sobre cosas concretas. Porque a lo mejor puedes hablar con tu hermano y decir, vos porque no hiciste el plan de trabajo, y a lo mejor tu hermano hizo 10 cosas bien, pero porque no te hizo el plan de trabajo, te pones a discutir y se termina desmotivando porque dice, pucha, yo al final hago 9 cosas bien y una mal, y todo este escándalo. Entonces el tema es que queda cuantificado, ¿está? Entonces, obtener la rentabilidad exigida por los propietarios. ¿Cuál es la rentabilidad? Se tiene que poner, se tiene que saber, es un numérico. Diseñar indicadores de gestión, etcétera, a ver alguna que sea específica. Desarrollar, fíjense esta, por ejemplo, desarrollar y exigir la profesionalización de los integrantes familiares de la compañía. Gestionar y desarrollar relaciones con los stakeholders. En un momento, Daniel no era de las personas que le gustaba hacer relaciones sociales, digamos, y vincularse. El tema es que acá queda vinculado. Tiene que ir a juntarse con el intendente, tiene que ir a la Cámara de Comercio, una actividad. Y así con cada una de las posiciones. Entonces el tema no es te lo dijo tu papá o te lo dijo tu hermano, no. Centralismo democrático. Se juntaron y dijeron, ¿qué es lo que tiene que hacer esta empresa? Son estas cosas. ¿Ok? Sentémonos a hablar sobre esto. Esto es fundamental para evitar un montón de problemas y discusiones dentro de la empresa familiar y así. El desafío es que si se implementa para los miembros de la familia, luego como filosofía se implementa también para el resto de los miembros que no son familiares. ¿Alguna pregunta en relación a este tema? ¿Inquietud? ¿No? ¿Está claro? Vamos por así rápido, para el contador todo esto. Sí. Dale. Tengo entendido que vos participaste en todo este armado. Sí. Cuando estabas en este proceso de ayudar a la familia a armar esto, ¿la participación siempre fue de todos, sin comuniones, o fue más individual con cada uno? Después, vos como consultor estuviste viendo con quién podías ir y marcando más o menos la cancha. ¿Se entiende la pregunta dónde va? Sí. A ver, fue primero una definición grupal y después me junté con el miembro que hacía la tarea y siempre con los socios fundadores, con los 3, para ver qué es lo que ellos les parecía que tenían que hacer. Pero nunca fue decir, mirá, vamos a hacer una descripción de puesto, digamos. Es decir, ¿qué te parece que está haciendo y cómo te parece que se está desempeñando? Porque de nuevo, era un paso de cambio de paradigma. Entonces, hubieron reuniones individuales con el que ejecutaba la tarea. Por otro lado, con los 3 socios fundadores y después individual con los que tenían alguna interacción con ese puesto. Un tema metodológico que no es menor es que cuando se trabaja sobre esto no se piensa en la persona. Es decir, hay que armar la descripción del gerente general que requería la empresa, independientemente de qué características podía tener yo en ese momento. Entonces, posteriormente eso te da,
¿qué me pasó a mí? Me dio una clara pauta de cuál era la brecha entre mis habilidades y las que realmente requería el puesto. Y entonces tenía muy claro en cuánto incidía mi apellido para estar ocupando ese lugar. Incluso después, una definición del puesto aparece, a ver, si tenemos que contratar un gerente financiero, un gerente de logística, si tuviéramos que agarrar currículum, ¿qué le pediría? Y que tenga experiencia mínima de 3 años, que tenga capacitación en esto y aquello. ¿Miembro familiar la tenés? No, no está en acción. Y ya de nuevo, no es que viene a decírtelo no, te lo dice porque está ahí escrito. Y ahí muchas veces hacer una reunión y decir, ellos definieron que los primos son socios de algunas empresas, todos por igual. Entonces vos le decía a un miembro familiar, che, juntémonos como socio, tenemos que agarrar, ¿quién vamos a sentar ahí? Tata, te pones estricto, pero después te salís del otro lado y te va a tocar laburar ahí. Y el tema es que conceptualmente te tenés que dar cuenta, si no estás cumpliendo bien tu trabajo y estás perdiendo dinero vos, de un proceso de maduración que se tiene que ir construyendo, pero estas herramientas son fundamentales. Y de nuevo, no es para Arco, no es para Globo Copatel, son para empresas chiquitas que después se van haciendo grandes por este tipo de construcción. Bien, y después ahí hay una evaluación de desempeño, fíjense, acá se ve muy chiquito, pero está, lo tengo en el Excel, pero rápidamente acá son las actividades que venimos, estas actividades. Hacemos un Google Form que se manda a los miembros familiares, a miembros no familiares y una autoevaluación. Entonces acá lo que tenemos es, estos son diferentes evaluaciones de desempeño a través del tiempo. Acá vamos a tener una columna que es autoevaluación, otra que dice evaluación de otros miembros de la familia, y en este caso es como tiene varias unidades de negocio, la evaluación de los miembros no familiares de John Deere, miembros no familiares de IPF y de las distintas unidades de negocio. Entonces, ahí podéis ir viendo, fíjense que, ven, acá estaba más amarillo y rojo, y fíjense cómo ha ido creciendo en verde a medida que ha ido pasando el tiempo. Fíjense que esta es la columna de la autoevaluación, y fíjense que el resto de los que evalúan, lo evalúan con puntuaciones más altas. Entonces esto es fácil verlo para cualquiera, digamos, en términos de, fíjense que no nos estamos metiendo en cada una de las actividades, pero uno tiene un pantalla y dice, che, esto está en verde. Hubo un momento que estuvo en rojo, pero va evolucionando. Y así tenemos de los miembros familiares, y el primer paso fue que se autoevaluaran la familia y después tiramos la pelota que evalúen allá afuera. Porque ojo, una vez que la tiraste afuera y te evalúa un empleado y no te está dando bien la evaluación, va a tener que dar algún resultado. Y eso también es un proceso de construcción, y ahí el miembro familiar se va dando cuenta y dice, che, me están viendo no solamente mi familia, sino me están viendo allá afuera, digamos. Entonces empezás a separar. Esto es elemental. Y Dani, ¿cómo lo crees que fue complicado la implementación? ¿Cómo lo viste? Y bueno, al principio tiene su impacto o su resistencia natural del miembro de la familia, se toma como ligeramente o dice, che, ¿qué lo voy a evaluar? Y pongo calificaciones. Pero después se fue transformando, ahí se ve, yo creo que ya van como 2 años o 3 años, ¿cuántas evaluaciones van? 7 evaluaciones en 2 años y medio. Claramente una herramienta muy poderosa. Primero porque permite validar el rol, es decir, che, ¿estoy para esto o no estoy para esto? Y cuando uno siente que está para eso, empezás a trabajar mejor, porque ya dejas de estar o tener esa duda, che, yo estoy acá porque soy el hijo del dueño o porque estoy en condiciones de estar. Esta herramienta, primero una validación personal y después una brújula empieza a ser en qué aspectos hay que trabajar. En mi rol en particular, esto me bajó muchísimo la emocionalidad de las discusiones con mis hermanos y mis primos, porque decís, che, vamos a hablar de la evaluación de desempeño. Este aspecto está mal, pero no lo digo yo.
Lo dicen 20 personas que me evaluaron. En mi caso me evaluaron 21 personas. Gerentes, algunos empleados claves y funcionarios de marcas que representamos. ¿Qué pasa si la evaluación que me hace un gerente de una de las empresas que representamos es baja? ¿Qué decisión tiene que tomar? Entonces digo, ahí, esto que dice Claudio, ojo, que esto es una herramienta que tiene muchísimo poder a la hora de llevarla adelante. Entonces, por eso el ejemplo del chico que es contratado sin ninguna virtud o preparación, puede tener la primera evaluación todo en rojo. Ahora, si vamos a la tercera, en la cuarta, y no hay una evolución, claramente estamos en un problema. El tema es quién le pone cascabel al gato. Estas herramientas ayudan. Porque así como a mí me exigen, como gerente general, obtener determinados resultados, yo con esta herramienta no puedo decir, si yo con este jugador no puedo tener estos resultados. Y lo digo yo, fíjate el impacto que va a tener. Claudio te decía, che, ojo con el impacto en los terceros. Sin una herramienta de esta, ¿cómo se evalúa el impacto del tercero? ¿Cómo sabes qué piensa un tercero del trabajo que vos estás haciendo? Muchos de ustedes pueden estar pensando, che, y bueno, el tipo sabe que vos lo estás evaluando, que te va a poner. Esto lo hemos hecho por Google Form de manera anónima y cada uno lo respondió de su PC, de la PC de trabajo, de donde quiso. Entonces quiero decir que estuvo generada las condiciones para que cada uno opine. Entonces, mañana alguien dice, che, vos Daniel estás haciendo mal tu trabajo, hay que cambiarte. Ahora, si cambian las características o qué cosas tiene que resolver un gerente general, debatámoslo de nuevo. Pero esto me está validando en el lugar que yo estoy ocupando. Y esto también puede validar diferencias salariales. Fíjense que a partir de ahí se construye todo, el ABC de recursos humanos, el ABC para mí también de la empresa familiar, porque a partir de ahí te dispara, ¿dónde estoy parado? Bueno, ¿qué tengo que mejorar? Y a partir de ahí, ¿qué resultados tengo que lograr? Y también ver, visualizar, bueno, ahora comparémoslo en el mercado. El protocolo dice que las remuneraciones de los empleados familiares son acorde al mercado. A ver, tengo la descripción del puesto, se la mandemos a 3 departamentos de recursos humanos de Villa María, de Córdoba, a ver cuánto vale esta posición. Que ese es otro gran tema de la empresa familiar. Porque cuando la empresa familiar empieza a crecer mucho y tenés algunos que quieran, mejor quieren estar en operativo, y está fantástico. Y a lo mejor tenemos otro que es sumamente ambicioso y quiere trabajar 2 horas por día o tiene grandes condiciones y no los quiere llevar a los dos a la misma velocidad, porque cuando van esposados terminan yendo los dos más lento y el que quiere ir más lento se tropieza y el que quiere ir más rápido lo va a insultar y va a decir, ¿por qué va tan despacio? Eso se evalúa con la remuneración, esta herramienta del principio de todo. ¿Sí? También para que en algún momento quien tenga aspiración de ocupar el lugar o ir planificando la sucesión, es decir, che, cuando yo me retire, ¿quién sigue? ¿De qué forma? Entonces puede haber alguien de mis primos que tiene intención de ocupar el puesto, che, tenés que llegar, estas son las características o las habilidades que tenés que tener, entonces empieza a ser más claro para todos, ¿no? Y también hasta para validar un tercero, si hay un tercero que cumple mejor con esta descripción de puesto, bueno, rápido. Bien, entonces rápidamente lo que se evalúa son 3 cosas, las actividades, creo que es un listado muy simple, tiene estrategia, cuida la flota comercial, hace los mantenimientos, o sea, tiene que ser bien específico, y después en términos de competencias son las habilidades aplicadas. Por ejemplo, hay 10, 15, y voy a poner una como ejemplo, flexibilidad y adaptación, capacidad para trabajar con eficacia en situaciones variadas e inusuales con personas o grupos diversos. Implica comprender y valorar posturas distintas a las propias, incluso puntos de vista encontrados, modificar su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera y promover dichos cambios en su ámbito de actuación. El tema es que flexibilidad lo podemos interpretar de varias maneras, pero ahí está descrito, digamos, ¿sí? Y así con las otras habilidades, las competencias que se definen para cada una de las posiciones. Bien, y ya vamos llegando al final, ¿no?
Bien. Entonces, ¿qué impacto tuvieron la indicación de esta herramienta y cómo complementaron las debilidades mencionadas, Dani? Bueno, sería profundizar un poquito lo que ya hablamos, lo que permite tener discusiones objetivas respecto del desempeño dentro de la organización. Una cosa que es parece simple decirlo y es tan complejo poder hablarlo. Ser objetivo en la charla con un hermano y en ese momento dejar de ser hermanos y él ser el gerente comercial o el responsable de logística y yo el gerente general sin esto en mano es realmente muy complejo. Y ahí es donde se termina hablando de usando el negocio para hablar de otras cosas. Y el resultado, al menos en nuestro caso, cuando eso se da, es gastar muchísima energía, no resolver nada y terminar el día destruido. Y finalmente, ¿qué nos pasó en el año 2011? Tenían determinada cantidad de unidades de negocio y hoy el grupo Cahón está conformado por estas unidades de negocio. Dani, no sé si querés comentar. Nos permitió empezar a mirar afuera de nuevo. Yo les decía que cuando quisimos protocolizar gastábamos mucha energía mirándonos hacia adentro. Cuando logramos darle certidumbre a algunas cosas, separar los roles, empezar a cumplir. Al principio yo daba una tarjeta y dije que me da vergüenza. Es decir, sentía que no tenía contenido eso. Después de tener evaluaciones de desempeño empezó a tener contenido. Y después de que teníamos un salario por el puesto, digo, ojo, a la empresa le sale lo mismo. Mientras no teníamos sueldo, viste, vos decís, soy barato, me doy algunas licencias. Hoy que le salgo caro a la empresa, no me permito no hacer bien algunas cosas. Otras pueden que no me salgan bien, pero digo, empieza a ser todo un cambio cultural, ¿no? De decir, estoy trabajando dentro de la organización en este momento. No soy el dueño, soy el gerente general y eso requiere de un manejo completamente distinto de algunas cosas. Nosotros, como les decía, estábamos muy asociados a IPF. Después que hemos logrado empezar a tener afuera, empezamos a ver oportunidades y hemos tomado oportunidades que estaban siempre, pero si no hubiésemos estado organizados no lo hubiesen podido adoptar. Representamos dos marcas muy fuertes, IPF y John Deere. Lo de John Deere es bastante reciente. También hemos entrado en ese proceso de diversificación en un laboratorio que se llama Levimar, que es de inyectables medicinales, donde uno va a un sanatorio y inyecta una ampolla. Y tenemos explotación de una agropecuaria, no se ve, nos dedicamos básicamente a lo que es ganadería. La transformación fue inmensa. Digo, estas son las inversiones que no pueden medirse en términos económicos del impacto que tienen. Ahora, en una operación, un trasplante de corazón. Digo, se abre, se trabaja muy profundo sobre la problemática de la familia y hay que salir de la zona de confort. Las recompensas son inmensas, pero es un proceso que no es fácil. Ahora, ese cambio de visión y poder estar atento y que la energía esté puesta en el mercado transforma la organización no solo para los miembros familiares, sino también para los terceros que trabajan en la empresa. Empieza a ser una empresa atractiva y cuando la empresa es atractiva viene talento y el talento que uno tenga dentro de su organización es el que marca la diferencia. Nadie quiere trabajar en una empresa con un conflicto permanente porque esa carga emocional que tiene para los familiares, después lo mismo comemos el domingo el asado. Un tercero dice, están locos, yo no trabajo acá más. Lo de John Deere fue toda una prueba y viene con un... ¿Tiene un tiempo o no? Estamos sobre la hora. Bueno, básicamente John Deere nos termina. El principal factor que hace que John Deere no tenga la posibilidad de entrar cuando hace más de 20 años que no nombraban ninguna nueva empresa
fue tener resuelto el tema de la sucesión y el protocolo familiar. Entonces, ¿cuánto vale una herramienta de esta? No sé. Y la pregunta que tenemos que responder, pero al final, ¿los empleos familiares son una fortaleza o una debilidad? ¿Y la familia es enemiga de la empresa y la empresa es enemiga de la familia? Me corta la cámara un ratito. Yo creo que es relativo. Soy un apasionado del tema, ¿no? Y creo que las fortalezas que tiene una empresa familiar son muchísimas. Logrando algunas pequeñas cosas, el reservorio de energía, de pasión que tiene una empresa familiar no lo tiene una empresa que no es de propiedad familiar. De hecho, fíjense, nuestra empresa, nosotros asumimos un compromiso que es que todas nuestras empresas llevan nuestro nombre y nuestro logo comercial tiene el apellido en el centro. ¿Hay acto de responsabilidad social más grande que esto? Porque digo, está muy bien, yo puedo donar plata. Ahora, yo poner el nombre, el apellido de mi hijo, que tiene 4 años, si hago mal las cosas, lo condené. Digo, eso solamente lo puede hacer una empresa familiar. Y eso de no especular con la rentabilidad de corto plazo y poder generar valor intergeneracional solo se da en el contexto de una empresa familiar. Cualquier otra decide por otro tipo de variables. Entonces, respondiendo, definitivamente bajo determinado contexto y con algunas herramientas implementadas, los empleos familiares son una fortaleza y la empresa no es una enemiga de la familia ni viceversa. Pueden potenciarse unas a otras. Bien, y sabéis yo una salvedad que el día que la empresa familiar sea lineal, está muerto. Muy probablemente cuando vamos a una reunión, sí, somos una ventaja, a lo mejor llegamos un día acá, una reunión acalorada, decir, no, por la familia, va a ser así. El tema es que tenés que saber que en el tiempo esa línea va a ir de forma ascendente y está de nuevo el reclamarle a Hollywood que no existe la familia perfecta todo el tiempo y feliz todo el tiempo. Conflicto va a haber. Lo más importante es cómo se comunica y cómo lo resolvemos y hacia dónde queremos ir con esa resolución. Estamos en... No, lo que iba a decir, yo vuelvo a la cuestión emocional. Creo que la familia tiene un componente de pasión, de emoción, que todos íntimamente estamos convencidos de que la respuesta es que es una fortaleza. Y eso nos lleva a trabajar incansablemente para solucionar la problemática. Ahí tiene que estar la fortaleza en la cual uno se basa para poder llevar adelante este tipo de herramientas. Bien, estamos en tiempo. Si quieren hacer alguna pregunta a Daniel, a Emilia. ¿Cuánto tiempo les mandó este trabajo a llegar al protocolo? Empezamos casi 2 años. Ahora, hoy hay que reescribirlo. Como si vos preguntaste, el protocolo que firmamos en el año 2012, hoy sirve, hoy hay situaciones que hay que reformarlas y hay que volver a escribirlas y lograr nuevos consensos. Porque las expectativas o necesidades que tenía yo en el 2012 son distintas a hoy, que estoy casado y tengo 2 hijos. Y distintas a las de Agustina con 12 años, a hoy que es casi profesional y tiene otras expectativas de la empresa. Y claramente la empresa cambió de no sé, 40, 50 empleados a otro número completamente distinto, requiere de otro rol del miembro familiar. Sí, 2 preguntitas tengo para Daniel. La primera, retomando el tema del líder familiar. En el caso de ustedes, ¿quién es el líder familiar? ¿Lo sos vos como gerente o es uno de los fundadores? Depende del ámbito. A nivel empresarial, en la gestión diaria, soy yo el líder. A nivel directorio, lo es mi padre. Y a nivel consejo de familia, lo es mi tío, mi tía y Carlos, que están bastante involucrados en eso.
¿Por qué? Porque las características que son muy positivas en mi personalidad para llevar adelante el negocio no lo son a la hora de debatir las vacaciones o qué beneficio o qué permiso puede tener un miembro familiar o qué paciencia en esa curva de aprendizaje hay que tener sobre un familiar. Perfecto. Y la segunda, con respecto a lo de ustedes, que vos decís que ponés el nombre en todos los negocios. ¿Por qué eligieron ese logo y cómo están representados ahí? Porque digo que es muy particular. Los valores que tienen ustedes como empresa y como familia también. La figura, en términos geométricos, la figura más perfecta es la circunferencia. La búsqueda de la excelencia sería la búsqueda de esa circunferencia. La circunferencia no está completa. Es solo una búsqueda, no se logra. La espiga de la punta es por nuestra fuerte correlación con el agro y es donde venimos y de donde vienen nuestros ancestros. Y bueno, el nombre tiene que ver con esa cuestión de la responsabilidad social, ¿no? Es decir, es tan grande nuestro compromiso de crear valor intergeneracional y de seguir siendo validados por la sociedad que ponemos las dos cosas juntas, el nombre de la familia con el nombre de las empresas. No sé si... Perfecto, sí, claro. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, ya muchísimas gracias a Daniel por compartir, por nominar, por el tiempo de venirse de Villa María a compartir con nosotros. Los invitamos a los empresarios que se junten y que tengan estos diálogos intensos para saber lo que es el benchmarking, saber lo que están haciendo, ver lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. Hay mucho para aprender, hay mucho talento, hay muchas debilidades que tienen algunos que se contrarrestan con las fortalezas de otros. Júntense. Así que un aplauso para ellos.